¿Renta fija o renta variable? Este es un debate eterno en la comunidad inversora que parece no tener fin. En este canal normalmente hablamos de cómo invertir en acciones, es decir, en renta variable. Pero que los precios de las acciones cambien cada día y que no sepas cuánto valdrá mañana lo que tienes hoy no es para todo el mundo. Para ello existe una alternativa, la renta fija, que como su propio nombre indica, te paga unos cupones fijos durante un periodo determinado de tiempo. Y cuidado, que de hecho el mercado de renta fija es uno de los mercados más grandes por volumen a nivel mundial. En concreto es de 128 billones de dólares contra 90 billones de la renta variable. La renta fija realmente puede añadir estabilidad y diversificación a tu cartera. De hecho, es parte de estrategias como la cartera permanente, que tiene normalmente un 25% de inversión en renta fija. Ahora, aunque parece que te van pagando un dinero fácil y que ahora con la subida de los tipos de interés es una gran inversión, pues mucha gente no entiende los riesgos asociados con invertir en renta fija, ya que los precios, por ejemplo, cambian cada día en el mercado y eso puede ocasionar grandes pérdidas. La renta fija es mucho más complicada, opaca y hay mucha desinformación. Por ello, en este vídeo voy a mostrarte una guía paso a paso para que salgas sabiendo exactamente cómo funciona la renta fija y puedas invertir con mayor seguridad. Lo he distribuido en 4 pasos. 1. Conceptos básicos de renta fija. 2. Mercados de renta fija. 3. Tipos de interés y precio de los bonos. Y por último, veremos cómo invertir en renta fija con 3 alternativas que tiene el inversor particular. Ya que antes de empezar es importante que sepas que la renta fija no está reservada tampoco para los grandes patrimonios e instituciones. Por ello, en el último paso te mostraré una alternativa clave que ha creado Mintos, el patrocinador y colaborador de este vídeo, con el cual el inversor particular a día de hoy puede acceder fácilmente a la renta fija. 1. Concepto de renta fija. ¿Qué es la renta fija? Es un tipo de inversión en la cual el inversor presta un capital, sea a un gobierno o a una compañía o una entidad, a cambio de recibir unos pagos regulares y al final del periodo que se le devuelva el capital inicial. Por ejemplo, yo puedo invertir en un bono que vale 100 euros y que paga un 5% anual a 5 años vista. Bien, yo cada año iré cobrando 5 euros, que equivale a ese 5%, y en el año 5 cobraré el interés más la devolución de mi inversión, es decir, los 100 euros. La renta fija, como digo, normalmente se emite por gobiernos o entidades supranacionales o, por ejemplo, por empresas. La intención es que estas emiten bonos y el inversor, por el otro lado, financia estas emisiones a cambio de esperar una rentabilidad en forma de intereses. Vamos a ver las principales variables de un bono. Primero tenemos el emisor, que como ya he comentado pueden ser empresas, estados, entidades supranacionales, etc. Después tenemos el plazo, el vencimiento de esos bonos. Pueden ir de 3 meses, 1 año, 10 años, hasta 30 años. Incluso hay bonos perpetuos sin fecha de vencimiento. Después, el interés, el porcentaje sobre el valor nominal que se paga al inversor. Y la periodicidad, es decir, hay bonos que pagan a 6 meses, a 1 año, cada trimestre, etc. El interés también puede ser fijo o variable. Te pueden pagar un fijo del 5% o a lo mejor te pueden pagar un variable fijado al Euribor más un 2% fijo. Eso ya dependerá de cada tipo de bono, ya que hay muchísimos. Después tenemos la calificación crediticia. Las agencias de calificación como Standard & Poor's o Moody's asignan una nota a los bonos en función de la solvencia del emisor. Por ejemplo, AAA en Standard & Poor's es una nota muy segura, por lo tanto el bono seguramente no quiebre, y D sería ya una quiebra. Por lo tanto, eso también quiere decir que las de más calificación tendrán un tipo de interés menor porque tienen menor riesgo, y las de menor calificación tendrán un tipo de interés más elevado. Después tenemos el precio del bono. Un bono, aunque mucha gente no lo sabe, al igual que una acción, cotiza en el mercado y por lo tanto se puede comprar y vender. Tú puedes comprar un bono a 100, pero que después en el mercado valga 90 o valga 110. Y eso dependerá o variará en función sobre todo de los tipos de interés. Y esto lo veremos posteriormente. Pero por último, la última variable es la divisa. Es decir, yo puedo ser de España, pero comprar un bono en euros o en dólares. O incluso puedo comprar un bono de una compañía mexicana que tiene la emisión de bonos en dólares. Entonces es también importante mirar la divisa, ya que un cambio fuerte de divisa nos puede deteriorar nuestra rentabilidad. Hay diferentes tipos de bonos, pero el principal se llama Plain Vanilla y es básicamente el que conocemos y el que vemos en este gráfico. Yo invierto 1000, me pagan un 4% cada año y al final me devuelven el principal.
Pero también, por ejemplo, podemos encontrar bonos convertibles, que se pueden convertir en acciones de la empresa emisora a una tasa determinada. Es decir, yo invierto 1000, después me van pagando un 3% cada 6 meses, y al final del año 5 yo recibo el pago y puedo decidir si quiero $1000 o al contrario quiero convertir mi bono en 20 acciones. También tenemos bonos con opciones intrínsecas, ya sean opciones call o put. Un bono con una opción call, por ejemplo, permite que el emisor, por ejemplo una compañía, recompre su bono antes del periodo de finalización y por lo tanto estos bonos normalmente tienen un tipo de interés más elevado debido a que tienen esa opción de que se pueda ser recomprado. Por otro lado tenemos bonos con opción put, que al contrario permiten que el inversor pueda escoger cuándo vender su bono antes de la fecha de vencimiento y por ello también cotizan o dan un tipo de interés menor. También tenemos otros bonos llamados TIPS, que algunos de vosotros habréis escuchado, que son bonos ligados a la inflación. Es decir, que te prometen un tipo de interés real y se indexan a la subida de los precios, es decir, bonos indexados al IPC. Por lo tanto, el principal del bono se va ajustando con la inflación y el pago de intereses también. Aquí tenemos un ejemplo de TIP. Tenemos un bono que paga un cupón del 1% y tenemos un escenario de inflación del 0, 3, 4%, 5 y después menos 1. Aquí el TIP se va ajustando con la inflación. El principal pasa de 1000, cuando hay un 3% de inflación pasa a 1030, 1071, 1124, etc. Por lo tanto, como mis pagos siguen siendo del 1%, como el principal va aumentando, mi cupón nominal también va aumentando de 10 a 1030, 1071, 1125. Si descontamos esa inflación, veremos como finalmente mi cupón real siempre será de $10 en cada año. Me prometen un tipo de interés real. En cambio, un bono regular en el mismo escenario que paga un 3%, pues tendrá un valor nominal que no se ajusta a la inflación y que siempre será de 1000. Por ello, como hay inflación, el poder real de ese principal irá disminuyendo de 1000 a 970, 931, etc. Siempre cobrará $30 porque cobrará un 3% sobre los 1000, pero a nivel real, al contrario que antes, su poder adquisitivo irá disminuyendo de 30 hasta 26,80 en el último año. Mercados de renta fija. Existen básicamente dos mercados, los mercados de renta fija pública y los mercados de renta fija privada. Los primeros son aquellos organismos públicos que emiten renta fija con el objetivo de financiar sus gastos, como letras del tesoro u obligaciones del Estado. La renta fija normalmente son pagarés o bonos que emiten las compañías para financiar pues una ampliación de capital, un nuevo proyecto, una nueva inversión que tienen, etc. Normalmente encontraremos tres tipos de compradores de renta fija. Encontraremos los bancos centrales, que básicamente compran y venden no porque quieran sacar rédito de ello, sino por política monetaria. Si hay una política monetaria expansiva, acostumbran a demandar y comprar bonos para añadir liquidez al sistema, y al contrario, en una política monetaria restrictiva o de subida de tipos de interés, lo que hacen es vender bonos en el mercado para drenar liquidez. Después tenemos los inversores institucionales, fundaciones, fondos de pensiones, aseguradoras, etc. Y por último, los inversores privados o retail, como nosotros. Veremos las alternativas posteriormente, pero podemos invertir en ETFs, fondos indexados, bonos fraccionados, etc. Existen dos tipos de mercados. Existen los mercados centralizados. En España, por ejemplo, el mercado de bonos es el AIAF, cuya plataforma negociadora es el Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, y en el extranjero, por ejemplo, existen muchos otros como el ISE o el Nasdaq. Y después tenemos los mercados OTC, que es donde se negocian la mayoría de los bonos. En este normalmente se facilitan las transacciones entre compradores y vendedores. Y al contrario de lo que muchos podréis estar pensando, es como en las películas, y a día de hoy, aún aunque existe, se puede hacer por Bloomberg, por ejemplo, que es un terminal, muchas de esas transacciones se hacen directamente por teléfono. De estos mercados hay dos, el primario y el secundario. El primario es cuando por primera vez el bono se vende y normalmente se hace a partir de bancos de inversión. Se puede hacer de manera pública y ahí cualquiera puede comprar. Cuando digo cualquiera me refiero normalmente a institucionales, por ejemplo mediante una subasta o una puja, o de manera privada y que solo ciertos inversores seleccionados puedan invertir en ese bono o en esa emisión. Y después está el mercado secundario, que es cuando los valores ya negociados cotizan en el mercado y se pueden comprar y vender. Ahí normalmente los compradores y vendedores son a gran volumen el Banco Central y los players institucionales. Ahí los inversores minoristas o retail, como nosotros, no tienen mucha presencia. Tipos de interés y precio de los bonos. Si tú compras un bono que paga un 5% de interés y lo mantienes hasta vencimiento, hasta que se acaba ese periodo del bono, entonces tú pagarás 1000 por un bono, cobrarás un tipo de interés y al final te devolverán esos 1000. Perfecto.
Pero por el camino, ese bono cotiza en el mercado y tiene un precio que puede ser 1100, 900, 850, lo que sea. Y tú podrías, incluso por el camino, vender ese bono a otra persona. Y podrías sacar un beneficio o una pérdida. Y claro, a medida que ese precio se va moviendo, la rentabilidad del bono también variará. Me explico. Imaginemos que tienes un bono de $1000 con una tasa de cupón del 6%. Pagas $60 de interés anualmente. Ahora, los precios de los bonos están muy influenciados por los tipos de interés. ¿Por qué? Si la FED ahora viene y dice, oye, no, que pasamos a aumentar los tipos de interés, ya no pagamos el 6, pagamos el 8%. Claro, ahora, ¿qué inversor te va a pagar a ti por tu bono $1000 para cobrar un 6%, si los nuevos bonos que va a emitir la FED, pues pagan un 8%. Como tu bono no es atractivo en el mercado, su precio se va a reducir a 900 o a 850 para que el inversor, comprándolo a ese precio, cobre un 8% sobre su inversión. Tú estás cobrando un 6% porque lo has comprado a 1000, ese es tu cupón, pero a mercado ese bono está cotizando con un descuento para que el inversor que ahora lo vaya a comprar cobre un tipo de interés más elevado. Una cosa es lo que tú cobras, que es el cupón por el nominal que has invertido, y la otra cosa es la yield o el rendimiento que está dando el bono en ese momento en el mercado. Y como digo, en el mercado si aumentan los tipos de interés, el precio de los bonos se ajusta a la baja para igualar ese nuevo tipo de interés, y al contrario, si el tipo de interés disminuye, el precio de los bonos aumenta para cuadrar ahora un tipo de interés más bajo. Por lo tanto, imagina que ahora tenemos un bono con un valor nominal que tú has pagado de 1300 y te está pagando un cupón del 6%. Ahora, imagina que el tipo de interés disminuye en el mercado. Ahora es del 4,87%. Como es menor, el precio del bono se va a ajustar y, como hemos dicho, hay una relación inversa entre el precio y el tipo de interés. Si baja el tipo de interés, el precio del bono aumentará, en este caso a 1600, para que ahora cuadre con el nuevo tipo de interés que hay en el mercado. Y cuidado, tú seguirás cobrando un cupón del 6% sobre lo que pagaste. Simplemente que tu bono en el mercado tiene un tipo de interés distinto. Y lo puedes vender por encima de su valor, sacando una plusvalía, o lo puedes vender en pérdidas por debajo. Pero si tú mantuvieras el bono hasta vencimiento, no te ocurriría absolutamente nada. Olvidarías esto, cobrarías tu cupón y te devolverían el principal al final. También es importante entender el concepto de duración, ya que los bonos a corto plazo, a un mes, 2 meses, 3 meses, tiene muy poca afectación ante esta volatilidad de los tipos de interés. Cuanto más lejos nos vayamos, a bonos de 10, 20, 30 años, esos son mucho más sensibles porque tienen sus flujos de caja mucho más futuros a esos cambios de tipos de interés. La rentabilidad exigida a un bono será mayor cuanto mayor sea su vencimiento, como vemos en esta curva. Es normal que si me tienes que devolver el dinero mañana me pidas un tipo de interés bajo porque es muy seguro que me lo pagues, pero que si me lo pides a 20 años, pues hay mucha más incertidumbre y por ello la recompensa debe ser mayor. Por esto, a medida que aumenta el vencimiento de los bonos, se paga un mayor tipo de interés. En un escenario normal, es posible que se invierta la curva de tipos como pasa actualmente cuando viene en crisis. La cuestión es que cuanto mayor duración tenga un bono, más sensible es ante esos cambios de tipos de interés. Es decir, que si bajan los tipos en un bono de 30 años, su precio subirá bastante. Y si suben los tipos, su precio bajará bastante. Por eso, por ejemplo, ahora hay inversores que creen que los tipos de interés van a bajar más de lo que se espera y compran bonos con el objetivo de que cuando se bajan los tipos más de lo que se espera, aumenten de precio y los puedan vender con una plusvalía. Y es importante entender algo, y es el poder de las expectativas. Al final, el mercado de bonos es muy eficiente y ya descuenta lo que se espera al mercado. Es decir, si ahora se espera que los tipos de interés vayan a bajar, no creáis que ahora podéis ir directamente a comprar bonos porque los tipos de interés van a bajar y así os haréis muy ricos porque los bonos subirán de precio. Eso no es así porque el mercado ya espera eso y los precios ya lo descuentan. Lo que hará realmente mover los precios de los bonos es cuando no se cumplan las expectativas o cuando se difiera mucho. Si el Banco Central dice, bajaremos los tipos este año 4 veces, hasta el 1%, pero finalmente no los tocan y los dejan al 4% más altos, como el mercado no esperaba eso y las expectativas no eran esas, ha habido un gran cambio, ahora los tipos de interés no bajan sino que se mantienen mucho más altos, pues los precios de los bonos caerán de manera agresiva. Y lo mismo pasaría al contrario. Lo importante es entender que los grandes movimientos se dan cuando las expectativas cambian. Al final no vas a ganar dinero por saber algo que todo el mundo está esperando. 4. ¿Cómo invertir en renta fija? 3 alternativas.
Hay un problema con los bonos si queremos invertir como inversores retail o particulares, y es que normalmente te piden capitales muy elevados. Son bonos con emisiones de 10.000 o 100.000 euros y por lo tanto es difícil comprarlos siendo un inversor pequeño. Además de que muchos son ilíquidos, cotizan en el mercado secundario OTC, incluso muchos están reservados para inversores institucionales. Ahora, hay diferentes alternativas que podéis usar para comprar o invertir en bonos. Primero tenemos los bonos fraccionados. Mintos es una plataforma de inversión cuyo objetivo es abaratar el coste de acceder a determinados tipos de inversión alternativa que normalmente quedan fuera del radar de los pequeños inversores. En este caso tenemos los bonos fraccionados. A través de Mintos, el inversor particular puede tener exposición a renta fija de manera más barata. Imaginemos una empresa que emite bonos corporativos en el mercado a través de un banco de inversión. Con Mintos, una entidad de propósito especial dentro de su grupo adquiere esos bonos y los emite fraccionados. De esta manera pueden ser adquiridos por los pequeños inversores. Como vemos, a partir de 50 euros ya puedes comprar bonos, lo cual es una gran diferencia con 10.000 o 100.000 euros. Los bonos te pagarán un cupón con tu parte proporcional X meses y después te pagarán al final del periodo también la parte proporcional del principal. Y el emisor es propietario del bono fraccionado, no del activo subyacente. Tiene exposición al activo subyacente a partir de su titularidad sobre el bono fraccionado. Así que si os interesa esta alternativa, Mintos es una genial opción y tenéis el enlace en la descripción para ir y poder tener exposición fácil a la renta fija. Y por cierto, que no se me olvide que ahora hay una promoción especial, ya que recibiréis un bonus de hasta 200 euros al invertir un mínimo de 250 en cualquier producto de Mintos. Recordad que tenéis el link en la descripción. 2. ETFs o fondos indexados de renta fija. Muchos ya conoceréis los ETFs en la renta variable. Por ejemplo, existen índices como el S&P 500, que es el índice principal de Estados Unidos con 500 compañías, y un ETF indexado es un fondo que básicamente replica el comportamiento de ese índice. Así tengo exposición directa a ese índice, en este caso de renta variable. En el mercado cotizan por participaciones, que son líquidas, y funcionan como las acciones. Yo puedo comprar o vender participaciones de ese ETF, que pueden costar pues 10, 20, 50, depende de qué ETF estemos mirando, pero a un precio asequible, para tener exposición a ese subyacente y pagando comisiones muy bajas. Pues al igual que existen ETFs de renta variable, también existen ETFs de renta fija, en los que podemos invertir en renta fija corporativa o también gubernamental. Por ejemplo, uno muy famoso es el iShares 20 Year Treasury Bond ETF, que es el TLT. Este ETF replica los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del Tesoro de Estados Unidos. En factores clave podemos ver que este ETF está en dólares y que tiene una distribución mensual. Si vamos a características del portafolio, podemos ver que tiene actualmente 43 bonos o posiciones que dan un rendimiento promedio a vencimiento, es decir, el conjunto de esos bonos dentro del ETF paga de media un 4,85% de tipo de interés y el vencimiento promedio es a 25 años, por lo que son bonos con bastante duración. Por ejemplo, aquí en Maxim, que es el broker que yo utilizo, tenéis el ejemplo del TLT. Veis que vale 88, que cotiza como una acción, y aquí podemos ver todo el gráfico. Y simplemente podríamos invertir comprando o vendiendo acciones o participaciones de este ETF. Por lo tanto, aquí tenéis un ejemplo de un ETF para tener exposición a diferentes tipos de bonos en un solo sitio. Si queréis mirar ETFs filtrando, tenéis esta web que os dejaré en la descripción, que se llama Just ETF, donde tenéis todo tipo de ETFs de renta fija, por región, por país, por divisa, por tipo de bono, etcétera, etcétera. Como digo, los ETFs normalmente tienen comisiones muy bajas porque en este caso estamos mirando ETFs que replican o un índice o un conjunto de bonos. Tienen un importe inicial pequeño y te permiten diversificarte y también te permiten invertir en diferentes divisas. Después, algo importante es mirar si ese ETF es de acumulación o de distribución. Cuando un ETF es de acumulación significa que el tipo de interés, el cupón que te va a repartir, no te lo reparte sino que lo vuelve a reinvertir otra vez en el propio ETF, siendo así fiscalmente más óptimo, mientras que si ese ETF es de distribución, sí que vas a cobrar tu cupón como si compraras un bono normal y te van a pagar el tipo de interés que te irá a la cuenta. Después tenemos los fondos de renta fija. Al final es lo mismo que lo que estamos viendo, que el ETF, sin embargo tiene algunas diferencias. Normalmente puede ser que las cantidades sean más elevadas. Aquí os pongo algunos ejemplos como los dos que veis aquí primeros, que son fondos de renta fija en euros, y básicamente la principal diferencia es que los ETFs cotizan
durante todo el día una cotización normal como si fuera una acción y la podemos de manera líquida comprar y vender, mientras que los bonos tienen un valor liquidativo que da descuento de las comisiones y que se ve al final de cada día. Al final de cada día se pueden comprar o redimir las participaciones, pero no funciona como un ETF que tú puedes comprar y vender al momento en el mercado. Básicamente, como digo, es muy similar. Lo que sí que es verdad es que si, por ejemplo, resides en España, aquí, si tú tienes un fondo y lo quieres traspasar el dinero a otro fondo, eso no va a tributar. Mientras que si tú tienes un ETF, vendes ese ETF para ir a otro ETF, ahí sí que vas a tributar. Por lo que si te interesa a nivel fiscal, el fondo a lo mejor te interesa más que el ETF. Y aquí, como digo, estamos mirando dos opciones, el ETF y el fondo de renta fija, pero a nivel pasivo, es decir, replicando un índice o con un conjunto de bonos. Sin embargo, también podemos optar por la tercera opción, que son los fondos de gestión activa. Es decir, al igual que en la renta variable en acciones, hay gestores que gestionan activamente una cartera comprando y vendiendo e intentando superar al mercado obteniendo buenas rentabilidades. En la renta fija también existe, y aquí os pongo 4 ejemplos, como Buy and Hold, Miralta, Sequoia, TREA renta fija o Renta 4 renta fija. Aquí tenéis la rentabilidad de los últimos 3 años, la volatilidad y el ratio Sharpe. Para que lo entendáis, al final es lo que os comento, es un tipo de inversión activa que intenta superar al mercado. Os pongo el ejemplo de Buy and Hold Funds. Aquí podemos ver que tienen 3 categorías. Yo voy a entrar en Buy and Hold Funds LU 1. Podemos ver que la comisión de gestión es del 0,56% y tiene una comisión de éxito del 3% y una comisión de depositaria del 0,05%. Si no entiendes estas comisiones, te dejo un vídeo aquí arriba donde te explico lo que tienes que mirar antes de invertir en un fondo y profundizo en cuáles son las comisiones y de qué va cada tipo. En este caso tienen un patrimonio de 126 millones, una rentabilidad en 2024 del 1,78%, vemos que el 97% de la cartera está en bonos y el 3% en liquidez, y podemos ver que en este caso se miden contra el índice Barclays Euro Aggregate Bonds, que vemos que en los últimos años pues han conseguido superar a este índice contra el cual se comparan, por lo tanto han conseguido su objetivo. Aquí tendríamos una tabla con la rentabilidad anual y la rentabilidad acumulada por si lo queréis ver, y si entramos en la ficha de presentación podremos ver algo interesante, que si bajamos tenemos el rating de la cartera, lo que decíamos al principio del vídeo, la calidad de los bonos, que en este caso es triple B, por lo tanto son bonos de menor calidad que si fuera un bono gubernamental, por lo tanto ofrecerán un mayor interés porque tienen más riesgo. Y después tenemos las principales posiciones, vemos que tienen bonos por ejemplo en Cajamar, en Ibercaja, en BBVA o Bankinter, que son bonos corporativos. Este es solo un ejemplo, no me está patrocinando ni nada, es un ejemplo que os he puesto para que lo veáis, cada uno que escoja lo que quiera, pero para que tengáis diferentes vías, los bonos fraccionados, tengáis los ETFs o bonos de renta fija dentro de la categoría pasiva, y por último tendríamos los bonos de renta fija de manera activa. Espero que os haya gustado y os haya aportado valor este vídeo y que salgáis más confiados y seguros sabiendo lo que es la renta fija y cómo funciona. Os agradecería que si os ha gustado os suscribáis aquí debajo y dejéis un gran like, que me ayuda mucho a seguir con mi trabajo de divulgación. Sin más, recordad que tenéis el enlace en la descripción de Mintos por si queréis invertir en bonos fraccionados. Aquí os dejo un vídeo que os puede interesar si os ha gustado este. Y nada más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad, nos vemos en el próximo vídeo.